Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, la conquista de América, genocidio o civilización. Bienvenidos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Contrario a la narrativa que se ha impuesto para explicar el encuentro entre España y el mundo nativo americano, principalmente como un violento proceso de usurpación y saqueo, Santa Marta nació antes como un sueño de convivencia. La llegada de los españoles a la bahía más linda de América fue apoteósica, no por haber llegado acompañado de una gran flota, sino porque los estaban esperando. El recibimiento que sus ya viejos amigos los Tairona le dieron a Bastidas y a sus hombres fue alegre y caluroso. Cientos de canoas rodearon la embarcación y cientos de regalos se repartieron entre los recién llegados. Luis Guillermo fue el reconocido historiador y antropólogo Carlos Vives escribiendo en El Tiempo el 7 de septiembre en un artículo titulado Santa Marta, 500 años, el pacto de nuestro origen. Bienvenidos de vuelta a Déjà Vu, mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y hoy tenemos otro invitado de lujo de los que son usuales acá en este podcast. Es Carla Gebeck, una persona que como nadie conoce el proceso de conquista. Acaba de publicar un libro muy importante. Hace ya tal vez unos meses se publicó, Conquistadores y Indios, que tiene un enfoque muy interesante de este periodo de la historia colombiana que fue el periodo fundacional de la conquista, un periodo pues muy polémico, de uno de los eventos más polémicos de la historia universal, que fue la conquista de América. Y hemos invitado aquí a Carl para que nos dé luces y también nos hable de las sombras importantes de este proceso y nos diga al final si esto que describe el antropólogo Carlos Vives es del todo exacto o es una exageración un tanto bucólica. Carlos, bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Muchas gracias pues por estar acá y queríamos oír como tu opinión de estas palabras que leyó Alejandro. ¿Fue así, digamos, de pintoresco y de glorioso y de alegre esta llegada de los conquistadores a Santa Marta? Pues mira, voy a empezar por decir que yo creo que el punto de partida es equivocado, el punto de partida de Vives en el sentido de que no hubo un sueño de convivencia. Digamos, esa expresión de sueño de convivencia pues es completamente equivocado. Sin embargo, y fíjense cómo aquí en este debate diferentes personas tienen un pedacito de la realidad, ¿no? Pero se aferran a ese pedacito para decir que todo lo demás se desprende de ese pedacito. En realidad, en la mayoría de casos en que hubo un primer contacto entre españoles e indígenas, los españoles sí fueron bien recibidos. Mira, esa descripción que hace Carlos Vives de Santa Marta es muy similar a la reacción que encontró Colón cuando llegó a las islas del Caribe. Allí los indígenas lo recibieron, rodearon sus barcos con decenas, si no cientos de canoas llenas de regalos. Y esos regalos eran claramente una intención indígena de explorar la posibilidad de que los recién llegados fueran aliados, fueran personas con las cuales se podía establecer relaciones pacíficas. El regalo en la antropología tiene una explicación absolutamente maravillosa, estudiada desde personajes como Marcel Mauss, etc. Los regalos son interesados en el buen sentido de la palabra. Yo te doy esto porque espero una reciprocidad tuya, yo exploro la posibilidad que tú tengas de ser amigo mío, de ser aliado, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hicieron los indígenas. Los indígenas lo hicieron tanto que incluso parte de las expediciones que llegaron a la costa Caribe en Colombia lo hacían con la idea de establecer relaciones amistosas y adquirir oro de parte de los indígenas para enriquecerse, obviamente, y sin necesidad de hacer la guerra. Hacer la guerra, por supuesto, para cualquiera de estos conquistadores era una opción poco deseable en relación con recibir regalos que pudieran ser
aprovechados económicamente por ellos en su afán de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que él tiene un punto de partida que es equivocado. El proyecto de los conquistadores, por supuesto, era enriquecerse, eran aventuras costosas, financiadas por empresarios muy poderosos, que obviamente solamente funcionaban si tenían un retorno económico importante. Y ese retorno era o bien regalos o bien la violencia, que pues por supuesto es muy común, tan común que entre otras cosas nuestra costa Caribe se llama Caribe porque buena parte de las intenciones era conseguir esclavos, porque la corona había autorizado la esclavización de caribes con la idea de que eran caníbales y por lo tanto ese es el muy poco honroso nombre que requiere, que tiene nuestro mar Caribe. Entonces, claro, así los recibieron, pero no porque hubiera de parte de los españoles y probablemente tampoco de parte de los indígenas la idea de un encuentro que produjera una convivencia armónica. Un encuentro de dos mundos, como se había dicho hace 30 años. Sí. Esto es más complicado que eso. La palabra encuentro, por supuesto, es muy complicado. Esto más que un encuentro, pues obviamente fue un choque, pero fue complejo. Fíjate que incluso sí hubo proyectos utópicos de convivencia. Uno de los más bonitos fue el de Bartolomé de las Casas, que él creía que indígenas y españoles, primero que todo, creía en que el rey tenía derecho a tener el dominio sobre estas tierras, ¿no? Bartolomé de las Casas no era un santo tampoco, como lo han idealizado, pues, como un precursor de la guerra anticolonial. No, 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 Bartolomé de las Casas estaba totalmente de acuerdo con la corona, pero creía que todo se podía lograr por medios pacíficos. Y hubo extremos opuestos en que hubo, pues, incluyendo en nuestra costa Caribe, muy especialmente en nuestra costa Caribe, unas matanzas. Pues Bastidas, Heredia, Perares Ávila, eran de los más duros. Correcto, con muchos grises. Es que mire, el problema nuestro proviene de una mentalidad muy arraigada y que es casi religiosa, que es ver todo en términos de buenos y malos. ¿Sí? El bien y el mal absoluto. Ahora, para que el bien absoluto exista, necesita que el mal absoluto también exista. ¿Sí? Entonces, digamos, hemos visto la cosa tan en términos de buenos y malos que, como insisto, tiene una raíz religiosa muy clara, que, por ejemplo, se nos olvida que hubo conquistadores afrodescendientes. ¿Sí? ¿Ah, sí? Que hubo alianzas entre indígenas y españoles para controlar que los esclavos africanos no se escaparan, que hubo aliados indígenas, incluso aliados de Guatemala que vinieron a luchar al lado de los españoles en Ecuador, que Belalcázar salió probablemente con más de 3.000 indígenas sin los cuales la conquista hubiera sido imposible, que muchos conquistadores se casaron con mujeres indígenas, tuvieron descendencia y las reconocieron legalmente. Es decir, esto tiene muchos grises, esto no es... Todo esto fue espantoso. El que diga que no fue espantoso está equivocado, pero fue un espanto lleno de matices, de grises y de complejidades, porque es que la historia no es simplemente nosotros los buenos contra ustedes los malos, que es como los políticos, especialmente de ambos lados, nos lo presentan. Profesor, ahorita Carlos Vives está escribiendo porque se cumplen los 500 años de la fundación de Santa Marta, que es la primera ciudad colombiana en ser fundada en 1525. Pero esto va a abrir un debate a medida que el quinto centenario de las otras ciudades, de Popayán, Cali, Bogotá, comience a llegar. Este va a ser un debate que se va a abrir en los próximos años y pues de hecho que ya ha estado abierto no solamente en Colombia, sino en la región. En México, por ejemplo, fue muy notoria la carta que le envió AMLO al rey de España pidiéndole que pida excusas, que pida perdón por la conquista. Y ahorita que entiendo que el rey de España no será invitado a la posesión de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ve usted todas estas discusiones en torno a la conquista a nivel regional? Es decir, ¿hacia dónde pueden llegar estas discusiones? Sí, y además entiendo, puedo estar equivocado, pero entiendo que es que no va a venir ningún representante del gobierno español. Porque obviamente si no invitan al rey, entonces allá la cosa se vuelve muy compleja. Pues mira, yo en eso tengo una posición y es la siguiente. Yo creo que en primer lugar hay que reconocer diferentes sensibilidades, ¿sí? Yo creo que unos latinoamericanos pueden tener más derecho a pedir perdón a España que otros. Voy a ser completamente honesto. Esto no se trata de los latinoamericanos pidiéndole a los españoles perdón, porque una cosa es ser miembro de una comunidad indígena que proviene de una comunidad que fue diezmada
durante la conquista, etcétera, etcétera. Y otra cosa es ser un presidente blanco de un país como México. ¿Sí? Entonces yo creo que esos son, porque pues más blanco que AMLO es difícil. O una presidenta judía. O una presidenta de origen judío, en fin. Entonces yo creo que hay sensibilidades distintas. Y yo creo que eso es muy respetable. Es que obviamente meterse en los pantalones de otra persona es fácil a nivel simbólico, pero es muy difícil en la práctica. Entonces, por un lado pienso eso. Por otro lado pienso que, digamos, las excusas juegan un papel histórico importante. Fíjense que Alemania tuvo el carácter de reconocer el Holocausto y de pedir perdón y de hacer una compensación grandota. ¿Sí? Entonces, yo creo que esas cosas son importantes y son, digamos, símbolos interesantes. En lo que yo no creo que podamos caer es en las culpas colectivas. ¿Sí? Es decir, que los españoles de hoy sean culpables de la conquista, perdón que lo diga, pero es un chiste de mal gusto. Es un chiste de mal gusto absoluto, entre otras cosas porque probablemente los descendientes de conquistadores están aquí, no allá. Claro. Y creo que tiene un papel simbólico muy poderoso a nivel de algo que en Latinoamérica es muy fuerte, que es sentirnos víctimas eternas de los malos que están afuera. ¿Sí? Sí. Y claro, ¿qué pasa cuando tú te presentas a ti mismo como víctima? Eso tiene una utilidad muy especial, y es que las víctimas son inocentes. Sí. ¿Sí? Entonces tú eres víctima, ergo eres inocente. Y yo me cuestiono si los colombianos somos inocentes. Hay una parte del libro en que yo me quejo de que para nosotros 1492 sea una fecha tan importante, tan simbólicamente emotiva, pero en cambio 1967, cuando un grupo de colonos en los llanos invitó a unos indígenas en los llanos a comer y los mataron a todos, eso sí no nos dice nada, y esa fecha no la recuerda nadie. O el genocidio del Putumayo. O el genocidio del Putumayo con las caucheras, o que en 1930 todavía se sacaban esclavos de La Guajira para que trabajaran en plantaciones de Maracaibo. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy fácil lavarse las manos, decir que hay unos señores que viven en España que nos tienen que pedir perdón, y nosotros, víctimas inocentes, no tenemos ninguna responsabilidad. Creo que eso es bastante maniqueo. Creo que por otra parte, cuando tú pides perdón, te arriesgas a que te pidan perdón. ¿Sí? Y si te piden perdón, entonces, ¿qué haces con eso? Tú tienes varias opciones. Una de ellas es decir, listo, lo perdono, esto, pasamos la página y miramos para el futuro. O la otra es seguir echándole sal a la herida y decir, eso no es suficiente, usted no la pidió primera, y usted me tiene que dar una indemnización, y usted no sé qué, dice cuándo. Entonces, mi sospecha es que con nuestra mentalidad de víctimas, la segunda opción lamentablemente puede ser más probable que la primera. Claro. Y creo que eso históricamente no nos sirve, entre otras cosas porque soy de los que pienso que es más importante que hoy en día los seres humanos nos llevemos bien y que nos respetemos unos a otros, a que basado en lo que pasó hace 500 años sigamos generando odios. Completamente de acuerdo. Y esto en España despertó, profesor, un debate muy grande, porque entonces la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ella contestó, España llevó la civilización y la libertad a América, y aún más a la derecha de la Ayuso y el PP, desde Vox han dicho que gracias a Cristóbal Colón y a los Reyes Católicos, millones de personas en América se libertaron de la esclavitud, de la barbarie y del canibalismo. Sí, tal cual. Hay personajes que dicen que si no hubieran llegado los conquistadores, los indígenas se hubieran comido literalmente los unos a los otros y se hubieran llevado a la extinción. Y entonces se llega a una perversión del otro lado que es absolutamente inaceptable también. El proyecto no fue un proyecto civilizatorio desde ningún punto de vista, fue un proyecto colonizador, punto, y fue un proyecto basado en el usufructo, en el ánimo de lucro. El llamado descubrimiento de América revivió hasta cierto punto una esclavitud que en la Europa feudal había decaído, ¿no? Los mercaderes musulmanes la habían revivido un poco, y luego con el comercio transatlántico de esclavos y con el comercio de esclavos indígenas que no se le ha dado la importancia que merece. Acá cuando pensamos en esclavos de origen africano. No, aquí hubo por lo menos 500,000 de indígenas esclavizados en el Caribe en los primeros años de conquista, que la corona
trata de controlar, no por razones humanitarias, sino porque los conquistadores están evadiendo impuestos. Y por eso un poco empieza a empujar por la esclavitud africana. No, esa idea de que digamos, de que acá llegó la civilización con la conquista, pues por supuesto que es contraevidente. No tiene ningún sentido, es asumir una superioridad cultural que no tiene ninguna base. Y por supuesto representa la otra fase de la moneda, pero en el fondo representa la misma manera de ver el mundo. Esto es de buenos y malos. Y los indios eran malos y los conquistadores eran buenos. Ese buenismo tan absolutamente categórico en que aún nos hacen funcionar a nosotros los políticos es completamente absurdo. Mire, a los grandes poderes del mundo no hay nada que les aterre más que la capacidad crítica de la gente para ver los grises. Porque los grises son más peligrosos que los radicalismos, en el sentido en que todo se puede poner en una perspectiva un poquito menos delirante, y eso por supuesto aterra a la gente de un extremo y del otro, ¿no? Claro. Hablemos un poco de esos grises. El libro empieza describiendo lo que era la España o la península ibérica justo antes de la conquista, y quiénes eran estas personas y de qué mundo venían exactamente, porque creo que eso es un gris importante, ¿no? Hay que entender esta gente quién era y por qué se comportaban como se comportaban, ¿no? Claro, pues mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que había de todo, y que muchos de los españoles que llegaron al Nuevo Mundo ni siquiera fueron conquistadores, eran los que llegaban al mismo tiempo o después para hacer su vida de una forma, digamos, lo más decorosa posible, sin necesariamente participar en expediciones o masacres contra los indígenas. Hubo gente de cierta nobleza, hubo gente del pueblo. Hay evidencia que las prostitutas escapaban a esa vida miserable que llevaban en España para llegar al Nuevo Mundo, de marineros que llevaban una vida horrible y desertaban de los barcos para quedarse acá. Hubo de todo. Lo que menos hubo, y eso hay que decirlo muy claramente, lo que menos hubo fue gente que soltaran de las cárceles para venir a América. Eso fue lo que menos hubo, porque la corona no era tan imbécil de poblar el territorio de criminales, ¿no? Necesitaba un control, un control efectivo. Sí, esto no fue una colonia penal como fue, digamos, Australia. Esto fue muy diferente. Para nada. Esto se trató de evitar muy cuidadosamente. La corona llegó a extremos muy divertidos que, pues, uno puede mirar con humor, por ejemplo, al nivel de prohibir la llegada de abogados, ¿no? Eso hubiera sido muy bueno. Hubiera sido una maravilla, pero desgraciadamente eso no pasó. La discusión sigue vigente, pero el argumento de la corona es que no podía haber abogados por los muchos problemas que ellos causan. Entonces llegó de todo. La corona hubo venta de identidades. A mí, por ejemplo, me da risa aquellos colombianos, no risa, pero lo miro con cierto humor, los colombianos que sacaron su nacionalidad española por ser sefarditas. Aquí, en la España del siglo XVI se vendían identidades, ¿sí? Porque el que podía migrar legalmente, es decir, porque no tenía sangre judía, porque no tenía sangre mora, porque no había estado en la cárcel, porque no sé qué, porque sí sé cuándo, pero no tenía interés en venir a América, vendía su identidad, ¿sí? Vendía su identidad, y eso era facilísimo en la época, relativamente fácil. Pero los apellidos en Castilla son de principios, mediados del siglo XVI. Son una historia muy reciente. Y por supuesto, entonces acá llegó de todo. Incluso está documentado como una persona se llamaba de cierta manera en una ciudad y cuando migraba a otra se llamaba milagrosamente distinta, incluso con una tendencia histórica a ponerse cada vez apellidos más nobles, ¿no? Claro. Entonces, eso acá llegó de todo. Incluso llegaron españoles que terminaron viviendo en las sociedades indígenas y defendiendo a los indígenas contra sus compatriotas. Eso está documentado en México, en Colombia, en Venezuela, en muchas partes. En Perú entonces, también, muy famoso. Muy complejo, porque pues llegó de todo. Llegó gente a comerciar, llegó gente a simplemente vivir, llegó gente a escapar de las condiciones en España. Y hay una paradoja que tal vez debería un poco aliviar la presión de esta olla de presión que van a ser los próximos años. Eso no te quepa la menor duda, ustedes tienen toda la razón. Y es que
incluso para los españoles de a pie en la península, la conquista fue un desastre. Primero que todo porque las riquezas americanas generaron una enorme inflación. ¿Y quién perdió con eso? Los más pobres. Los más pobres, Está sí. clarísimo que las condiciones del español de a pie empeoraron con la conquista. Pero además, con esa plata, España no hizo más que financiar guerras, en parte muy exitosas. El ejército español del siglo XVI e incluso del XVII era pues probablemente el más poderoso de Europa. Pero ¿quién ponía la sangre en esas batallas? ¿No? Pues los españoles de a pie. Entonces, Sí. uno también puede decir con mucha razón que Colón le hizo un enorme daño al español común y corriente. Español que, entre otras cosas, y tal vez debería haberlo dicho antes, pues tampoco existía como tal, en el sentido de que la identidad española era una cosa que apenas se estaba formando y que de hecho la conquista ayudó a formar. Pero obviamente lo que había eran castellanos, aragoneses, navarros, Vascos. con unas identidades muy locales, ¿no? El pueblo de donde venía la gente era muy importante. Entonces ahí también quienes piden perdón o quienes creen que España civilizó al Nuevo Mundo cometen también de entrada un grave error. Además porque los reyes de España no eran ni siquiera de España, pues eran de España por supuesto, pero eran pues de Europa Central. Primero era alemán. Para empezar. Sí, y el actual rey de España pues pertenece a una casa completamente francesa, distinta a los protagonistas de la conquista, ¿no? Claro, claro. Profesor, los primeros grupos en llegar los describe usted en el libro como unas huestes conquistadoras. ¿Qué era una hueste conquistadora? ¿Quién la integraba? ¿Cómo le pagaban a sus miembros? ¿Y quién las financiaba? Porque da la impresión que eran las empresas semiprivadas. Luis Guillermo los describía como un acuerdo público-privado, Sí, una APP. Era una APP, sí. Era una alianza público-privada, claramente. ¿En qué consistía? La corona daba un permiso para dominar un territorio o para ejercer actividades de rescate, que son estos intercambios o de esclavización de indígenas en un territorio. ¿Sí? La corona, digamos, daba permiso para hacer eso sin tener, por supuesto, ninguna autoridad para hacerlo. Se la daba a un líder, a un adelantado por lo general, que lo que hacía era conseguir financiación con empresarios que pusieran un capital. Era muy costoso. Esto no era cualquier poder económico, eran poderes económicos muy grandes, era muy costoso. Solamente el viaje a América era costosísimo, largo, complejo, con riesgos, etcétera. Había que financiar la comida, había que financiar las armas, etcétera, 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 los caballos, en fin, eso no era barato. Y luego convocaban gente que quisiera participar, y esas personas tenían la responsabilidad de pagar sus propias necesidades, es decir, no eran soldados en el sentido de que se les pagara un salario. Ellos iban autofinanciados con las a riesgo, como dicen. Recuperar al final con el saqueo, con el botín, lo que habían invertido y regresar a España idealmente, ¿no? Porque pues obviamente cada uno de ellos ya en el fondo era volver a su tierra muy, muy rico, cosa que pocos lograron, que eso tampoco se nos dice. La mayoría de los conquistadores terminaron pobres. La mayoría terminaron con muertes violentas, es decir, si tú miras cómo murieron la mayoría de los conquistadores, murieron y no necesariamente a manos de los indígenas, a manos de otros españoles. ¿Sí? Entre ellos había unos conflictos brutales y se mataban. Entonces, la verdad era una alianza público-privada, tal cual. Ahora, yo quiero decir una cosa también que de pronto la gente no conoce. La primera interesada en construir una imagen negativa del conquistador como un saqueador y maltratador de los indios fue la corona. Porque los conquistadores se le volvieron a la corona un problema de poder político muy lejano, muy difícil de controlar. Y realmente la corona terminó usando los argumentos de Bartolomé de las Casas para meter a los conquistadores en cintura. Y les debo decir, a finales del siglo XVI, la imagen que los conquistadores tenían en España era pésima. Peor que AMLO. AMLO es un angelito comparado con lo que la corona empezó a decir de los conquistadores. La corona empezó a decir, ustedes fueron ladrones, ustedes maltrataron a los indios, ustedes evadieron los impuestos, ustedes son unos igualmadres. A tal punto
que a mediados del siglo XVI prohibió la palabra conquistador. La prohibió. Y él tenía fama de nuevos ricos, de ostentosos, de haberle puesto cuernos a sus señoras con indígenas, de tener sífilis, de andar armados cuando ese era un privilegio de la gente noble. Es decir, el estereotipo del peor conquistador que ustedes se puedan imaginar. Como un traqueto, pues, casi. La misma España lo construye. Por eso España en el siglo XVI nunca le hizo ninguna estatua a ningún conquistador. Nunca. Entonces la leyenda negra pudo haber nacido en esta guerra, guerra de relaciones públicas del siglo XVI. Por supuesto, la corona misma se encargó de construir esta imagen de los conquistadores y la iglesia. Y la iglesia. Los buenos, entre comillas, que decían ustedes fueron un horror, ustedes maltrataron a los indígenas, Bartolomé de las Casas, etc. Bartolomé de las Casas es un caso muy bonito. Bartolomé de las Casas lo primero que hace, pero una de las cosas que hace es escribir un confesionario para los conquistadores. Especial para los conquistadores, y les dice, ustedes se van a ir al infierno, a menos que pidan perdón y repongan lo que se robaron. Y adivinen que la mayoría de los conquistadores lo hicieron. En sus testamentos dicen, yo maté, yo robé, no sé qué cosas, pido perdón y le dejo plata. Pero adivinen a quién le dejaba la plata. Pues a la iglesia, para que rezaran por sus almas. Entonces, aquí los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Suena como un preacuerdo. Más o menos. Exactamente. Reparación, ¿no? Repararon más que lo que reparan nuestros actuales victimarios, debo decir. Nos toca hacer una pequeña pausa con Carl y con esta entrevista tan interesante, con este diálogo sobre la conquista, y ya volveremos prontamente. Hola, a propósito de que estamos hablando tanto de constituyente en Colombia, se nos ocurrió invitarle a que visitara El País de los Millennials. Es un podcast que hicimos hace un rato en el que Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Manuel José Cepeda, quien fue presidente de la Corte Constitucional, conversan y revisan qué cambios ha traído la Constitución del 91 en la vida cotidiana de los colombianos. El País de los Millennials está disponible en cualquier plataforma donde usted escuche podcast. Bueno, volvemos de nuevo con Carl y estamos hablando del proceso de conquista. O sea, ya está este proyecto imperial en avance. Hablemos un poco de fechas. En el libro, Carl, hablas de un periodo que es relativamente corto, que es tal vez de 1510 a 1560. ¿Qué pasa en estos 50 años que lo puede diferenciar de lo que había habido un poco antes y de lo que hubo después, que ya uno supondrá es la colonia? Sí, bueno, debo empezar por decir que los proyectos colonizadores sobre lo que hoy en día es la costa colombiana es un proceso que empieza años después del Caribe, ¿sí? De la conquista del Caribe. Empieza por el Darién, empieza por Cartagena, empieza por Santa Marta, etcétera. Y un poco la idea que tenían los primeros conquistadores no era necesariamente establecer asentamientos permanentes, sino que eso fue parte de lo que la corona les exigió, porque la corona empezó a ver en los conquistadores un problema, y es que estaban constituyéndose un poder local muy fuerte. De hecho, fíjense que el mismo Colón terminó en desgracia ante la corona, porque la corona dijo, este tipo ahí a intercambiar en la costa asiática, y rápidamente se dio cuenta que lo que se estaba construyendo era una posibilidad muy distinta y que Colón se había dado cuenta de eso. Entonces empiezan a tratar de controlar lo más que puedan. La primera generación de conquistadores fue muy distinta a la segunda, porque se tuvo que mover en las condiciones locales, ¿sí? Los indígenas no fueron víctimas pasivas. A mí esa idea de los pobrecitos indios que fueron asesinados, etcétera, me parece que reproduce uno de los peores estereotipos sobre los indígenas. Los indígenas actuaron inteligentemente, con sagacidad. Claro. ¿Sí? Y de muchas formas muy interesantes. Una de ellas fue casando a sus mujeres con conquistadores, y fueron relativamente exitosos, tanto que después hubo una élite mestiza que a la corona le dio pavor, por muchas razones, porque es que era una élite mestiza que adquiría poder por vía de la madre y poder por vía del padre, es decir, poder como hijo del conquistador, pero también como hijo de la hija del cacique o de la hermana del cacique, etcétera, y eso era una nobleza americana, digamos, que para la corona era insoportable. Y uno ve que la segunda generación de conquistadores llega
Incluso esto es una anécdota sobre Santa Marta. Llegan a Santa Marta la segunda generación de conquistadores y ven a los conquistadores como gente que de alguna manera vivía como indígenas. ¿Sí? Vivían en chozas, casados con sus indígenas, con hijos mestizos, y se burlaban los unos de los otros, ¿no? Estos tipos que llegaron, quién sabe qué creen, qué se creen, y los otros pensando ustedes están básicamente ¿Qué viviendo les pasó? Sí. como indígenas. ¿Qué les pasó? Pues les pasó lo que les tenía que pasar, que la tierra se los tragó, Claro, claro, claro. como era lógico. Entonces, esos primeros años de conquista son unos años muy desorganizados, en que incluso conquistadores tuvieron las agallas de sentirse completamente independientes de la corona y declarar su rebeldía. Y pues Aguirre, etcétera. Entonces dijeron, pues nosotros no tenemos nada que respetar con el poder de la corona, esto es otro mundo y aquí mandamos nosotros. Es poco a poco que la corona va construyendo su poder, que tiene muchas tragedias. Digamos, la construcción de poder por parte de la corona fue peor que la conquista misma desde muchos puntos de vista, porque empiezan, por ejemplo, a introducir la noción de pureza de sangre. Claro. Aquí al Colegio Mayor del Rosario no podía entrar en teoría gente que tuviera sangre indígena. ¿Sí? Eso lo empieza a construir la corona, y en parte la iglesia, para controlar a los conquistadores y mantenerlos un poco al margen del poder, porque pues, evidentemente habían adquirido mucho poder y eran ricos. ¿Sí? Estoy hablando de los más poderosos. Pero claramente había diferentes tipos de conquistadores y en eso quiero tener un segundo. Hay una crónica fantástica de un conquistador que se llama Pero López. Pero López es muy poco conocido porque era un soldado de a pie. ¿Sí? Era un conquistador de a pie, no era un gran oficial, nunca tuvo éxito. Y él escribe una crónica maravillosa que dice, mire, yo escribo esta crónica para que a ninguno de mis coterráneos se le ocurra venir a América porque esto es un desastre. Esto está lleno de violencia, esto es terrible. Y uno de los pasajes más bonitos que tiene es cuando dice que él en el fondo se alegraba que los indígenas mataran a los oficiales españoles cuando los oficiales españoles eran muy crueles con los indígenas. ¿Sí? Entonces te muestra cómo hay diferentes personas. Ese fue un proceso muy legalista, al parecer en el libro hay todo tipo de requisitos y de procedimientos legales para poder hacer una conquista bajo las normas o bajo las normas reales de España. ¿Qué era, por ejemplo, el requerimiento que tenían que leer los conquistadores, que aparece varias veces en el libro? Bueno, eso hay que entender el tema desde la perspectiva de cómo se veía la legalidad en la época. La España del siglo XV, del siglo XVI, es una España en la cual ya está permitido el ánimo de lucro, que era muy mal visto en la Edad Media. En la Edad Media el ánimo de lucro era una cosa no cristiana, ¿no es cierto? Y los mercaderes, los prestamistas sobre todo, eran muy mal vistos y tendrían muertes horribles, y el animal que los representaba era la araña, que es un animal que se veía como que no trabajaba y esperaba que cayera su presa para comérsela sin mayor esfuerzo. Bueno, eran terriblemente mal vistos. En el momento del, entre comillas, descubrimiento de América, eso ya ha cambiado en el sentido de que el ánimo de lucro es permitido siempre y cuando se manejara el sentimiento de culpa y la conciencia cristiana. Es decir, usted puede pecar, pero usted puede de alguna manera empatar con buenas obras. Ahí, esa época es muy interesante porque es cuando surge la caridad. La caridad surge un poco del sentimiento de culpa de las obras mal hechas y la gente rica empataba con obras de caridad. Eso sigue pasando, ¿no? En alguna medida. Y una cosa interesante es que en 1514, si no estoy mal, Juan López de Palacios, que es un asesor de la corona, digamos, en estos temas legales que son morales, es decir, se basan en la conciencia cristiana. Los abogados son muy importantes ya, pero no se desprenden, por supuesto, de la manera cristiana de ver el mundo. Y establece que se lea a los indígenas el requerimiento. El requerimiento se toma de la tradición musulmana. Los musulmanes están convirtiendo al Islam a poblaciones africanas que muchas veces se convierten porque la alternativa era ser esclavizados, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba el requerimiento? A los indígenas se les leía un texto que decía que todos los humanos éramos descendientes de Adán y Eva,
que solamente había un Dios verdadero, que ese Dios verdadero le había delegado su poder al Papa y que el Papa se lo había delegado al rey de España. Entonces, los indígenas tenían que reconocer la autoridad del rey de España. Si lo hacían pacíficamente, sus propiedades serían respetadas y su integridad, su vida. Y que si no lo aceptaban, la guerra sería justa y podrían ser esclavizados. Ese fue el requerimiento, imagínense. Jiménez de Quesada se lo leyó al cacique de Tunja, se leyó en el Darién, a veces era un documento escrito en latín que ni siquiera los propios conquistadores entendían. Los conquistadores se burlaron mucho de ese documento, era un legalismo absolutamente ridículo. Pues para nuestra vista, pero tenía todo el tema de salvar la conciencia, Claro. Que era muy importante en su época. Ese fue el requerimiento. Y también está el caso famoso también de Jiménez de Quesada, armándole un expediente tremendo al CIPA antes de ejecutarlo, ¿no? Sí. Creo que ahí empieza nuestra tradición legalista, procesalista muy extendida, y eso es lo que hace Jiménez de Quesada. Pero volviendo un poco a este periodo de los 50 años, hablemos también un poco del tema del colapso demográfico. Aquí hay una estadística que hemos citado en el podcast varias veces, que inclusive la encontramos en un libro de Jorge Orlando Melo, donde dice que había aproximadamente 5 millones de indígenas en lo que hoy es Colombia, y después de la conquista, o sea, 50 años después de iniciar la conquista, quedaba solamente 1 millón de habitantes. ¿Esas cifras qué tan exactas son? Mira, no, ¿O pueden ser? Son muy imperfectas. Primero porque la base es difícil de calcular. Algunos dicen que 5 millones, otros dicen que 8. Yo en algún momento cometí el error de decir que 8 de forma muy entusiasta. Hoy en día creo que es un poco exagerado, pero los cálculos, como ustedes se podrán imaginar, son muy difíciles, Sí. porque es que el control español sobre el territorio es muy parcial. La mayoría de sociedades indígenas viven aún de forma alejada del control español. Y en el fondo, la porción de población indígena que los españoles cuentan es muy poca, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la población que los españoles cuentan, que es la población que dominan, que tienen en encomiendas, etcétera? Evidentemente sufre un colapso violento a lo largo del siglo XVI. Es decir, no hay región en el Nuevo Mundo que tenga más población a finales del 16 que a principios. Hay un descenso de población brutal, pero es un descenso de la población encomendada. Y eso es muy riesgoso generalizarlo a los demás por muchas razones. Primero, porque la población encomendada es la que está más sujeta a la principal causa de descenso demográfico, que son las enfermedades. ¿Sí? Porque están en contacto directo con los españoles. Claro. Los españoles los han obligado a vivir en sitios sedentarios, etcétera. Entonces, allí hay un factor de cambio que no existe en el resto del territorio. Y segundo, porque la respuesta de muchas sociedades indígenas, no solamente individuos, sino comunidades enteras, fue alejarse de los españoles, irse. Claro. Esa población no la podemos contar. Lo cierto es que cada vez que llegan las enfermedades europeas hay colapsos demográficos y ocurren en diferentes momentos. El último colapso demográfico que nosotros vivimos de sociedades indígenas, muy parecido a lo que ocurrió en el siglo XVI, fueron los Nucac, ¿sí? Y los responsables ya fuimos los colombianos. Claro. La población Nucac, cuando entró en contacto, entró en un descenso brutal. Después se recuperó y creció, que eso también se debe decir. La población indígena en algún momento se recuperó y creció otra vez. De tal manera que el descenso demográfico hay que mirarlo con un grano de sal, no porque no haya ocurrido, que por supuesto ocurrió, sino porque probablemente se ha exagerado. Y debo decir además que la corona era la primera interesada en que ese descenso de población no ocurriera, porque es que los indígenas eran básicamente tributarios, los indígenas controlados por las autoridades eran tributarios, y entre menos indígenas hubiera, se podían pedir menos tributos. Por eso contaban a los indígenas, y entonces la corona dijo, mire, acá tenemos que establecer unas normas muy claras. Por ejemplo, le prohibieron a los encomenderos que fueran a sus encomiendas para que no hubiera ese contacto tan directo. Les dieron cierta autonomía a las indígenas, etcétera, 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 porque Corona no quería que la población colapsara, por supuesto. Hablemos, profesor, un poquito de la economía de la Nueva Granada en el siglo XVI. ¿Qué se producía? ¿Cómo era la actividad económica? ¿Qué se comerciaba? Pues mira,
muy poco experto en ese tema, la verdad. Pero claro, se introduce esta economía extractiva que nos lleva hasta hoy. Oro, por supuesto, y perlas. Oro y perlas fueron absolutamente centrales. La historia de las perlas se ha subestimado mucho, pero la esclavitud alrededor de las perlas y la explotación de las perlas fue dramática en la costa venezolana y en la costa colombiana, a tal punto que incluso fue un desastre ambiental. Es decir, los ricos australes de perlas que encontraron los españoles ya a finales del 16, principios del 17 estaban agotados porque se sacaban todas las conchas que se pudiera, tuvieran o no perlas, y eso fue un desastre, y obviamente fue terriblemente cruel con los indígenas que se dedicaban a las perlerías, implicó un comercio brutal de esclavos traídos, por ejemplo, de las Bahamas, donde eran expertos en buscar perlas, etc. Entonces, está el oro, está las perlas, está el comercio de esclavos para trabajar en esas actividades, que fue muy importante. El comercio de esclavos fue importantísimo. Y también las encomiendas de zonas donde, digamos, vivía población más abundante, como la sabana de Bogotá, que alimentaba las minas con su comida y con mantas. Los muiscas se volvieron proveedores de mantas para las minas, etc. Las mantas del altiplano llegaban a Antioquia. Digamos, se estableció un comercio muy activo de productos indígenas que alimentaban esas minas en otras partes del país, y por supuesto pues la atención estaba centrada en las minas y en lo que hacía que las minas funcionaran, que eran los esclavos. Claro. En el libro, profesor, usted hace un énfasis muy importante en la agencia de los indígenas, o sea, y usted es muy vehemente en decir, estos señores, o sea, vino esto y tuvieron una actitud estratégica y racional para manejar lo que para ellos era una amenaza muy grande, y toman diferentes estrategias para poder evitar el daño mayor. Y creo que eso es un aporte muy importante. No son estas víctimas inertes de esto, aunque algo de eso habrá habido, pero ellos hacen lo mejor que pueden para contener una fuerza superior, superior pues en potencia militar y en todo lo que era esto, y de alguna manera proteger su vida y sus bienes de la mejor forma posible. ¿Cuáles fueron estas estrategias? Entre ellas, una muy, muy común que pues, está muy documentada, y es aliarse a los españoles en las guerras con las otras comunidades indígenas también, ¿no? Correcto. Fíjate que en ciertos momentos de la conquista, la corona consideró más leales a ciertas tribus indígenas que a ciertas huestes conquistadoras. Incluso le otorga a ciertas comunidades de Venezuela el derecho a no pagar tributo porque se habían aliado con los españoles para controlar las sublevaciones de conquistadores. ¿Sí? Claro, los indígenas fueron muy activos, se defendieron mucho más de lo que la gente cree. Como te digo, hubo matrimonios entre indígenas y españoles, hubo complicidades económicas, hubo alianzas. La conquista no hubiera sido posible sin los aliados indígenas. Cuando llegaron los españoles a la sabana de Bogotá, no llegaron españoles con un montón de indígenas, guerreros, que estaban del lado de ellos. Incluso aquí en la sabana de Bogotá hubo una comunidad de indígenas peruanas y yanaconas en el sur del país. Todo esto digamos que no nos cuentan, pero por supuesto que sí fueron muy efectivos. Algunas familias indígenas fueron tan exitosas que lograron casar a sus hijos con mujeres españolas y tuvieron poder económico. Antonio Jaramillo, un colega mío, demuestra en Ecuador cómo estas familias que controlaban la navegación en Ecuador, la navegación indígena en Ecuador, que era una cosa muy impresionante, con contactos incluso con Mesoamérica, lograron no solamente aliarse con quien tocaba, es decir, con los españoles leales a la corona, sino que incluso tuvieron poder económico hasta el siglo XVII. Cuando tú ves los testamentos de los caciques indígenas en la sabana de Bogotá, no era gente pobre, era gente que había tenido una capacidad de sobrevivir a la conquista y adaptación, ¿no? Claro, lo lograron, digamos, de alguna forma. Claro, que eso se pierde en este debate maniqueo de lado y lado. Se pierde, y es que esto fue algo pues, que ocurrió, que fue pues, increíblemente disruptor, de eso no hay duda, pero que las estrategias finalmente de supervivencia pues
crearon algo nuevo, ¿no? Hablas también mucho del tema de las mujeres, que los españoles, algunos cronistas dicen, no, es que nos entregaban las mujeres y era una estrategia también un poco de contener esto, ¿no? Era una manera como de manejar esta situación y tal vez pensando el tema demográfico y el hecho de que la población en algún momento haya rebotado, que algunos indígenas se hayan ido a las periferias para escaparse de todo esto, que ellos se hubieran integrado a los españoles y que los españoles les hubiera tocado recibir a los indígenas también para poder estabilizar ya el periodo de conquista y dar el paso hacia la colonia, pues quiere decir que esto, como decíamos al principio, fue muchísimo más complicado de lo que parece. Así es. Y así es la historia en general. Digamos, esa idea nuestra del bien absoluto y del mal absoluto, si uno analiza históricamente, es casi un producto cultural exclusivo de la tradición occidental, que no solamente existe en lo religioso, sino en lo laico, en lo político. Y eso es un desastre, porque esa no es la manera como el mundo funciona. Yo le iba a preguntar por la autoridad de la corona, ¿cómo funcionaba en esta época la autoridad española? ¿Quiénes eran los funcionarios presentes en el territorio? Bueno, una forma de controlar, por supuesto, al poder de los conquistadores, que para la corona era tan peligroso, pues eran no solamente las normas, sino llenar este territorio de funcionarios. Funcionarios que, por supuesto, tenían que entrar en transacciones con los poderes locales. Sí, eso podían llegar con ciertas ideas desde España, pero aquí rápidamente estaban en un mundo completamente distinto, con una situación diferente. Y había pues todo tipo de complicidades y de negociaciones, de acuerdos, de trampas, ¿no? De todo tipo de cosas que por supuesto generaron una situación muy distinta. Ahora, uno tiene que decir que sin embargo es muy impresionante cómo un pequeño reino de España, o de Europa, perdón, logra dominar este territorio durante 300 años, aunque sea precariamente. Digamos, hubo una política muy bien pensada de control y de poder que pues hasta cierto punto de forma muy, muy interesante, históricamente hablando, lleno de errores, por supuesto, logró mantener cierto control sobre estas tierras. Ahora, hay que recordar también que a finales del 18, cuando en serio quieren, ya dentro de las ideas de la Ilustración, tener un control efectivo, pues son los pobladores locales de este territorio, descendientes de los conquistadores, no se nos olvide, los que dicen, ¿sabe qué? No me interesa. Profesor, ¿cómo funcionaba en este momento? Uno siempre ve que la conquista la ven como una unión de la cruz y la espada, de la iglesia y de la corona. ¿Cuál era el rol de la iglesia y de la religión católica en toda esta fase de la conquista? Pues mira, de nuevo, no todo se puede meter en el mismo saco. Digamos, la iglesia participó activamente en la conquista, hubo huestes conquistadores con representantes de la iglesia, incluso uno de los personajes más curiosos de una hueste conquistadora era un personaje que se llamaba el tenedor de bienes de difuntos, es decir, era la persona que se encargaba de que parte del botín sirviera para pagarle a la iglesia, para rezar por las almas de las víctimas mortales españolas, sobre todo de la conquista. Pero la iglesia también trató de nivelar el poder de los conquistadores, ¿sí? De acudir a su conciencia para que se arrepintieran y pagaran sus culpas, dándole recursos a la iglesia para que rezaran por sus almas. Cosa que hicieron incluso hasta los reyes de España, ¿no? Yo creo que Felipe II todavía debe haber monjes rezando por su alma, la cantidad de dinero que les dejó para que lo hicieran. Era fundamental, porque era la única manera de salir del purgatorio. Era haber sido generoso en vida, haber hecho actos de contrición y dejar plata para que rezaran por sus almas y la sacaran rápidamente del purgatorio. Entonces, la iglesia jugó un papel, por supuesto, presentándose a sí misma como defensora de los indígenas, cosa que no siempre fue así, por supuesto, pero surge ya desde el siglo XVI la idea de yo soy buena porque soy defensor de los indígenas, ¿no? Que eso Sí. sigue usándose hoy todos los días. Profesor, nos toca terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de La Conquista, que hemos podido ver que es un episodio histórico mucho más complejo de lo que puede pensar o Carlos Vives, considerándolo un sueño de convivencia, o Andrés Manuel López Obrador, presidente de México,
considerándolo uno de los episodios más oscuros de la historia universal. Muchas gracias, profesor. Volvemos en 15 días. Gracias por acompañarnos hoy. Muy a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer tener aquí a Carla Gebeck en esta charla tan interesante sobre la conquista. Nos vemos dentro de 15 días. Déjà Vu es un podcast de opinión de La Silla Podcast bajo la coordinación de Tatiana Duque. Este episodio fue grabado y editado por Daniel Chávez, escrito y dirigido por Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. La producción general es de Fernando Cruz. Cada 15 días escuche un nuevo episodio. Gracias por escuchar.